como no te veía, veo solo la pantalla que estamos compartiendo nosotros, que tienes una voz de locutor bastante interesante. O sea, que me ha gustado mucho el tono y la introducción. Así que, bueno, también agradecer a la asociación, desde luego, IDE, siempre por querer compartir y divulgar conocimiento relativo al diseño. En nuestro caso, desde Big D, pues queríamos hacer esta pequeña aportación, ya que bueno, que es difícil contar cosas de la actividad del día a día de una empresa de diseño, muchas veces por confidencialidad de los proyectos y los clientes. Entonces, en este caso, teníamos la suerte eh, de poder compartirlo gracias un poco al, también al soporte del Gobierno de Navarra, ya que se enmarca dentro de unas ayudas para proyectos de innovación y del 2025 el Gobierno de Navarra, y esto nos permite, bueno, pues que podamos explorar cosas que si no, quizás en el día a día no podríamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, estoy aquí con mi compañera Inara y que junto con otros compañeros hemos trabajado en este proyecto. Y por mi parte quería principalmente hacer un poquito de introducción breve, teórica, para tener un marco sobre el que encajar lo que vais a ver luego a nivel operativo, ¿no? Esta parte de estudio de inteligencia artificial es la que, bueno, desde hace más o menos un año y medio estoy llevando en mi tesis doctoral. Y bueno, pues nos permite a Vivi también tener un marco sobre, como decía, sobre por dónde está el interés en explotar las capacidades de la IA, ¿no? Entonces, compartiendo algunas pinceladas y reflexiones que tenemos sobre la mesa, bueno, creo que es interesante contemplar la inteligencia artificial en dos principales roles dentro de los proyectos de diseño. Uno, que es el más habitual, es la IA como co-creadora o como compañero o compañera de diseño, digamos, en el proceso, y esa es la más habitual. Sin embargo, hay otra vertiente, que es el uso de la IA como material de diseño, ¿no? En este caso, nos permite hacer dos cosas, entender la IA como material de diseño. Por un lado, embeber las capacidades de la IA en el producto final dentro del proceso de diseño, es decir, en lo que diseñamos, en el resultado del diseño. Pues ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Netflix, ¿no? Netflix, digamos que de forma automática es capaz de aprender del comportamiento del usuario, iterar y automáticamente recomponer su interfaz en base a lo que, de forma unitaria, individual, aprende que al usuario le gusta. Pero también, aparte de embeber la IA como en el resultado del proceso de diseño, también en el propio proceso, construyendo pues lo que se puede entender como un metaobjeto, por así decirlo, que nos ayuda en el propio proceso a diseñar. En este caso, que vamos a compartir hoy, hemos utilizado la IA en ambas vías, como co-creadora y como material de diseño. Como material de diseño, porque hemos creado una herramienta que nos ha permitido mejorar el cómo trabajar este proyecto. En concreto, hemos creado un validador de los conceptos de diseño que nos ha permitido pues, seleccionar aquellos que tenían mayores posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, como decía, hemos trabajado con la IA como si fuera un material para que nos permitiera mejorar nuestro propio proceso, en este caso, y no esa segunda vía que era embeberlo en el resultado final, porque el resultado final no es un producto que esté, digamos, que no trabaje con la IA. Vale, dicho esto, otra segunda reflexión importante en el marco conceptual es la de dentro del proceso de diseño dónde encajamos la IA. Estamos acostumbrados a que, gracias a la IA generativa, escuchemos mucho ese rol de diseñador aumentado, ¿no? O que la IA aumenta a amplificar el espacio de oportunidad o incluso la propia exploración del problema, ¿no? Entonces, siempre relacionamos la IA con las fases divergentes. Sobra decir que las herramientas como Midjourney u otras que nos permiten multiplicar la cantidad de conceptos y visualización que podemos hacer contribuyen a esas fases divergentes, ¿no? Si tenéis en mente el modelo del doble diamante, ¿no? El British Design Council,
que es la forma más sencilla de visualizar ese proceso divergente-convergente, bueno, pues la IA generalmente interviene en las fases divergentes para aumentar las capacidades del diseño. Sin embargo, hay otros roles dentro de la IA, aparte del aumentativo, como es el de soporte, es decir, ayudarte a realizar tareas que como diseñador ya realizabas, pero con menor carga, y sustitutivo. El rol sustitutivo de la IA para mí es el más interesante porque no es solo que permita delegar tareas, sino que cuando pensamos en la IA a un nivel más avanzado del que las herramientas comerciales a día de hoy nos permiten, pues podemos imaginar que la IA en cierto momento puede contribuir a labores cognitivas dentro del proceso de diseño. Estas labores cognitivas son aquellas que permiten replantear hasta la propia definición del problema, ¿no? Que son cuestiones que ahora mismo solo las realizan las personas. Por eso es muy difícil que en fases convergentes podamos encontrar casos de IA que expliquen cómo ayudar a los diseñadores no solo a una selección de conceptos, sino en convergencia tenemos selección y tenemos síntesis, ¿no? Que son distintos. La síntesis es la unión de aspectos que aparentemente son distintos en una única propuesta, ¿no? Esa síntesis requiere de un pensamiento deductivo e inductivo en muchos casos por el diseñador, y es algo que es realmente complejo y que la IA todavía no está ahí, ¿no? Estamos en ese camino porque estamos viendo cómo pasamos de la IA generativa a agentes de IA que permiten realizar flujos. Eso son herramientas que seguramente habéis visto, ¿no? En las redes, os estáis usando. Permite automatizar ciertas tareas, pero por encima de los agentes de IA está la IA agéntica, que sería aquella que permitiría realmente participar a la IA en procesos cognitivos para realmente estar a la altura de la reflexión de las personas, ¿no? Bueno, más allá de eso, y por no extenderme demasiado, en este caso queríamos utilizar la IA para las fases convergentes, que es donde menos experiencias hemos encontrado y donde realmente creíamos que podía aportar valor. Entonces, quedaros con el uso de la IA principalmente en fase convergente, o por lo menos en fase convergente, y como material de diseño, es decir, creando nuestro propio validador. Entonces, en líneas generales, ese es un poco el marco de la experiencia y ahora le paso a Inara la palabra. Sí, bueno, yo voy a explicar un poco cómo hemos llevado a cabo este proceso. Empiezo por poner un poco en situación del proyecto. Nuestro objetivo principal era desarrollar un proceso de trabajo que integrase la IA y el ecodiseño en diferentes fases de análisis y del desarrollo creativo y utilizar la IA para pasar de la intuición al dato medible. Esto es automatizar pasos y tomar decisiones con más criterio para afinar las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, este proceso lo vamos a mostrar con un ejemplo que ha sido el diseño de la botella de 1 litro para TCmatic. Botella de automoción para motores. En nuestra metodología estructuramos el proceso en 3 fases y hemos aplicado la IA según la función de cada una. Es decir, en la investigación lo hemos utilizado para convertir las observaciones en datos medibles, en los conceptos para ampliar la exploración y también para seleccionar en base a unos criterios, y en el desarrollo para cuantificar el impacto y orientar en las decisiones antes de fabricar. La primera fase se ha llevado a cabo una herramienta que nos permite analizar el flujo de vertido de la botella y el agarre. El objetivo era entender qué ocurre durante el vertido y traducirlo a métricas que luego guían al diseño, es decir, criterios medibles que luego nos aporten valor. Usamos la IA para medir, no simplemente para opinar. Y en esta fase, cuando hablamos de IA, hablamos de programas por visión de computador. Es decir, que miran cada fotograma de un vídeo como si fuera una foto y extraen información que a simple vista nosotros no podemos medir bien. Entonces, para llevar a cabo esta herramienta, hemos seguido un workflow que está compuesto primero por el usuario, en este caso el diseñador, y luego unas herramientas de inteligencia artificial. Por un lado, ChatGPT, que es un modelo de lenguaje que todo el mundo ya conoce. También hemos utilizado Python
que es un lenguaje de programación que sirve para desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial. Y, por último, MediaPipe, que es una solución de código abierto desarrollada por Google, y esta proporciona capacidades de detección y seguimiento de manos en tiempo real. Entonces, con estas herramientas, el primer paso era grabar el vídeo que queremos analizar. Para que los resultados pudieran ser comparables, era importante que el entorno fuera controlado, grabar los mismos movimientos, los fondos neutros y demás aspectos a tener en cuenta. Una vez tenemos esto, utilizamos ChatGPT para desarrollar un código. No hace falta ser programador para desarrollar un código, simplemente hay que darle indicaciones a ChatGPT de lo que se quiere hacer y se le indica que escriba un programa para ello. Por ejemplo, nosotros le pedimos que escribiese un programa en el que se analice un vídeo y se calcule los ángulos entre el antebrazo y la muñeca y la mano. Entonces, de ahí ChatGPT nos devuelve un código. Ese código ahora hay que pasárselo a Python. Para ello simplemente es copiar y pegar. No hay que hacer, se abre el programa y se pega directamente como nos lo ha puesto ChatGPT. Entonces, cuando ejecutamos el programa, Python llama directamente a MediaPipe y este hace el análisis por visión de computador y puede analizar, pues eso, la posición de las manos y de lo que le indiquemos exactamente. Entonces, MediaPipe con estos datos se los devuelve a Python y se traducen en un CSV, que es un archivo de texto que se utiliza para almacenar datos. Es parecido a una hoja de cálculo. Entonces, Python nos devuelve este archivo lleno de coordenadas que a simple vista no nos sirven de mucho, pero luego los volvemos a pasar a ChatGPT y le indicamos que mediante estos datos nos genere un gráfico. Y es así, de esta manera, entendemos con métricas fiables y lo podemos aplicar a nuestros diseños. Pues ahí lo que hicimos un poco fue, si quieres volver a la imagen que había como del vídeo, que no sé si es reproducible. Sí. No se puede ver. Pues nosotros teníamos el uso de este tipo de botella era muy concreto, era para rellenar garrafas en los talleres mecánicos, ¿no? Porque vienen dentro de unos kits que fabrica nuestro cliente, pues esto sirve concretamente para eso. Lo que hicimos fue comprar pues, unas 15-20 botellas de competidores y realizar pruebas de usuario del vertido, ¿no? Entonces, lo que queremos con esto es poder cuantificar y aportar esa capa, como decía Ainara, de métricas a lo que tradicionalmente es cualitativo dentro del diseño. Y lo que nos permitían esas gráficas que habéis visto es identificar durante ese vertido, a partir de qué tiempo y cuánto tiempo, según el diseño de la botella, teníamos la mano en determinados ángulos que podían ser críticos pues, cuando el mecánico se pasa el día rellenando pues, cientos de botellas de estas, ¿no? Entonces, el primer uso que hicimos fue eso, cuantificar los aspectos ergonómicos durante el vertido en el caso que aplicaba nuestro proyecto para complementar los aspectos cualitativos y otras investigaciones que aquí no se ven, pero que hubo como investigación participativa, entrevistas de usuarios etnográficas, etc. Sí. Este fue uno de los primeros análisis que hicimos, la primera iteración del programa, y probamos más de 20 botellas del mercado y con Google MediaPipe y nuestro desarrollo propio en Python, pues analizaba fotograma a fotograma los diferentes landmarks 3D de cada dedo, cada falange y la muñeca. Entonces, a partir de estas coordenadas podíamos hacer cálculos de ángulos articulares, apertura de los dedos a lo largo del tiempo y así pues de una manera cuantificar la alineación, el control, el esfuerzo durante el vertido y sí. Sí, y sobre todo, bueno, ya veis que el diseño de la botella influye muchísimo en el agarre, obviamente, y hay diseños de todo tipo, con lo cual no es que vayamos seguramente persiguiendo el dato exacto concreto, sino que nos sirve como un apoyo, ¿no?, al diseño y una orientación para ver qué tipo de agarres, y a mitad de altura de la botella, en la parte superior, en la parte inferior, que eran las tres categorías de agarre que identificamos, pues cuál de ellos podría tener una ergonomía mejor, ¿no? Sí. Y luego el análisis que más nos sirvió, analizamos la posición de la muñeca
y a partir de estas coordenadas, o sea, analizamos del antebrazo a la muñeca y de la muñeca a la mano. Y de ahí, con estas coordenadas, podíamos calcular el ángulo, el porcentaje de tiempo que estaba dentro de este rango neutro o del rango cómodo, la flexión pico y otros tipos de, bueno, la curva, bueno, eso, métricas, sí, objetivas que guiaban al final nuestras decisiones de diseño. Digamos que esto fue la simplificación de la slide anterior, donde había demasiadas métricas, incluso cuando había profundidad y los dedos no se veían bien, pues se las inventaban, ¿no? Entonces, bueno, fue una segunda iteración de lo que habéis visto antes, digamos, simplificando. Sí. Y esto fue, así lo utilizamos en la primera fase para eso, para lo que antes no se podía medir, para verlo con métricas exactas. En la fase 2 de conceptualización utilizamos la IA para hacer una divergencia explorativa masiva y luego una convergencia automática, gracias al validador que antes hemos comentado. Entonces, utilizamos la IA para dos cosas. Primero, para abrir el abanico con conceptos e imágenes que nos ayuden a visualizar nuestros diseños. Y luego la segunda, para cerrar ese criterio. Creamos un validador que comprueba de forma automática que cada propuesta cumpla con los requisitos que habíamos establecido en la fase anterior. Simplemente por puntualizar, Ainara, no lo hemos incluido aquí, pero en la fase anterior también, una de las tareas que hicimos, ya a modo curiosidad, ¿no? Por comprender mejor los requerimientos funcionales de nuestro proyecto de diseño de la botella de aceite, una de las cuestiones era evitar al máximo el glug, que es ese, digamos, gorgoteo del aceite cuando empiezas cuando estás virtiendo, ¿no? Que impide en muchos casos la precisión. Pues igual se comenta más adelante, pero porque creo que no está ese slide, ¿no? Pero una de las cosas que hicimos fue cortar las botellas por la mitad, pegarlas a una placa de metaquilato, de tal forma que podíamos verter el líquido de la botella y ver dentro cómo funcionaba ese líquido, ¿no? Entonces, digamos que pintamos unos ejes en una pared transparente, pegamos esa botella cortada por la mitad a la pared transparente, con lo cual se veía el líquido, y en esa pared pintamos unos ángulos. Íbamos vertiendo el líquido y veíamos, luego le pedimos por el vídeo a ChatGPT también que nos indicara en qué momento y en qué inclinación de la botella empezaba a salir el líquido y cuánto tiempo tardábamos en verterlo del todo, ¿no? Y con qué inclinación. También para ver hasta cuándo había que forzar la muñeca para vaciar la botella. Entonces, bueno, eso fue otra de las cosas que probamos con GPT y de nuevo pues para tratar de cuantificar aquello que es difícilmente observable, ¿no? por el ojo humano. ¿Qué más? ¿Me apunté? Sí. Lo primero que hicimos fue un poco un análisis de mercado y las conclusiones fueron que las botellas de aceite se parecían bastante entre sí, eran diseños seguros y genéricos que no destacaban y se priorizaban costes y logística, y la diferenciación casi se evitaba por completo, solamente en la etiqueta. Y el resultado era una categoría pues, poco memorable, con escasa identidad de marca, y por eso para la generación de ideas utilizamos dos herramientas. Por un lado Midjourney y otra Vidcom, que las dos son para generar imágenes. Y trabajamos en dos etapas. Por un lado, la primera, la impulsada por IA. Partimos solo de texto de Midjourney para producir cientos de propuestas, y esa explosión nos dio mucha cantidad, pero detectamos baja originalidad e innovación en las propuestas. Y por eso hicimos una segunda etapa, que era impulsada por el diseñador, y pasamos a guiar a la IA con referencias y restricciones concretas en cuanto a forma, función y marca, y de ahí exploramos 7 estilos diferentes definidos por el equipo, que luego íbamos retocando más en profundidad. Vale, aquí la cuestión principal es que cuando partíamos simplemente con un prompt determinado, lo que buscábamos con Midjourney, como bien sabéis, los resultados efectivamente no suelen ser muy prometedores, sobre todo en según qué tipo de productos, ¿no?
también por construir un poco esa capa teórica, cuando la IA genera alternativas, la IA generativa, podemos entender varios mecanismos dentro de esa generación. En, con, se suele hacer la analogía con la creatividad evolutiva, es decir, con el proceso natural de mutación de los seres vivos. Entonces, bueno, de entre esos mecanismos tenemos la mutación, es decir, cambios que sin un determinado control suceden de forma aleatoria entre las propuestas que genera Midjourney. Luego está la interpolación, que es cuando tú le pides a Midjourney o a otras herramientas que entre dos imágenes te genere una tercera. Entonces lo que hace es coger rasgos de unas y de otras y mezclarlo en esa solución. Luego está la recombinación, que es yo tengo una imagen y tengo otra referencia de otra cosa que quiero integrar parte de ella en la que tengo. Es decir, no me crees algo intermedio como es la interpolación, sino que quiero que cojas eso y lo pongas en la mía. Y por último está la extrapolación, que es un nivel al que la IA actualmente no llega porque la IA al final crea desde su espacio latente de conocimiento. Entonces en la extrapolación lo que le pedimos es que sea capaz de generar algo que a día de hoy no existe, ¿no? Estamos hablando de ser capaz de generar un diseño de producto con un valor simbólico o quizás una analogía sí, una extrapolación de otros aspectos que tú como diseñador o diseñadora eres capaz de identificar en tendencias, en otros campos análogos, etcétera, y pedirle que sea capaz de llevar eso a una propuesta concreta, ¿no? Lo que hablábamos antes de sintetizar también. Bueno, pues esa síntesis, esa extrapolación es algo que la IA a día de hoy, encuentra muy complejo. Y por eso es importante, al menos, ser capaz de guiar estos mecanismos de generación, ¿no? Y es la etapa que nosotros llamamos design driven. Ahí lo que hicimos fue empezar a meter inputs de distintos estilos que perseguíamos en la botella, ¿no? Ya veis ahí, pues uno era Minimal Geo, otro era Hard Sport, Fluid Tech, etcétera. Entonces, queríamos direccionar la IA hacia ciertos valores o líneas estéticas de producto. Imaginaros, pues relacionándolas con botellines de bebida para gimnasio o para deporte. Entonces, bueno, ahí empieza a hacer una interpolación entre formas de ese mundo con formas que él conoce de botellas de aceite. Pero si tú no le guías en esa dirección para que interpole y combine cosas que tú semánticamente sabes que son interesantes, pues lo que vas a encontrar es lo que encontramos nosotros con 200 ideas que de por sí no tenían mucho interés, ¿no? Sí. Y esta fue una de las líneas estéticas que más... Bueno, todas las líneas estéticas las pasamos por un validador, del que hemos hablado antes, y esta fue una de las que más puntuación recibió. La botella de 1 litro y la de 5. Sí, la de 1 litro la hicimos y luego con la misma base de 1 litro hicimos la de 5 haciendo pequeñas alteraciones. Y eso, y las pasamos por un validador. Pero a ver, ¿cómo funciona este validador? Entonces, empezamos desde la fase de investigación. En ella hicimos diferentes análisis, como se puede ver, formal, funcional, ergonómico y demás. Y con toda esta información que extraímos, la escribimos los requisitos de diseño que queríamos que nuestra botella cumpliese. Esos requisitos eran los siguientes. La botella debía tener cuello vertical, debía estar desplazado, definimos la anchura y la altura máxima para que tuviera capacidad de 1 litro. El aspect ratio, definimos que la botella debía tener los hombros inclinados. Pues para que os hagáis una idea respecto a las dimensiones, nosotros queríamos que entrara en el packaging actual del cliente, con lo cual los conceptos que se generan a través de Midjourney, muchos de esos directamente no cumplían las dimensiones que nosotros perseguíamos, ¿no? Entonces, pues eso es un input que metimos al validador para que la selección de toda esa divergencia fuera acorde a los criterios de proyecto. Sí. Y el workflow que seguimos fue muy parecido al anterior, pero esta vez incorporamos Midjourney y RoboFlow. Midjourney es para generar imágenes, ya lo hemos comentado, y RoboFlow es una plataforma que permite desarrollar modelos personalizados de visión por computadora. Sí, bueno, luego lo explico más a fondo, pero el workflow empezaría, el usuario crea los conceptos con Midjourney, como hemos visto antes, y después, igual que antes, vamos a ChatGPT para desarrollar el código de nuestro programa. Aquí es donde le tenemos que dar las indicaciones en base a los requisitos que hemos establecido antes. Por ejemplo, nosotros uno de nuestros criterios era
que el eje debía estar desplazado de la botella. Entonces le indicamos si estaba entre un 20 y un 10% desplazado, iba a sumar 2 puntos, si estaba más de 20% un punto, y si no estaba desplazado, 0 puntos. Entonces así, con un sistema de ponderación, íbamos escribiendo los requisitos que queríamos. Ese código, otra vez, lo hay que copiar y pegar en Python. El problema que llegamos a este punto es que Python no es capaz de ver ni de identificar cuál es el tapón, cuál es el cuello y cuál es el cuerpo de la botella. Nosotros estábamos dando unos requisitos en base a esos 3 términos que Python no es capaz de ver porque no tiene un sistema de computación visual. Y es entonces cuando entra RoboFlow. RoboFlow es un modelo que permite detectar objetos. Existen diferentes modelos en la plataforma por sí. Por ejemplo, el más normal, el más usual es identificar matrículas de coches. Tú le subes una foto de un parking y él te extrae todos los coches y identifica cada matrícula de un coche. O, por ejemplo, en MediaPipe, identificaba manos. Pero nosotros lo que queríamos era algo bastante específico, que era las partes de la botella. Entonces tuvimos que entrenar un modelo. Y para entrenar un modelo simplemente pues subimos muchas imágenes, en nuestro caso 70, en las que íbamos poniendo en capas de colores cuál era el cuello, cuál era los hombros y cuál era el cuerpo. Y de esta manera el modelo aprendió a identificarlos y lo hacía automáticamente solo. Y una vez hecho esto, cuando se cuando se ejecuta el programa en Python, llama a RoboFlow, RoboFlow identifica las partes y se lo devuelve a Python para que pueda hacer el cálculo numérico. Y este sería el workflow completo. Y aquí lo podemos ver con con uno de los casos. Subíamos la botella, RoboFlow extraía estas 3 capas, que son el cuerpo, los hombros y el tapón, y Python volvía a hacer el análisis respecto a estas 3 capas. Y con un sistema de ponderación que se puede ver ahí arriba, nos daba una tabla de los diferentes requisitos y veíamos si el diseño pasaba o no pasaba. Claro, aquí puede parecer como muy simple medir únicamente esto, pero había, no sé, 9 o 10 factores en los que influía, como decía, imaginaos las dimensiones generales de la botella, pues también se sacaban de estas capas. Y estos son algunos de los factores que con estas 3, digamos, máscaras éramos capaces de identificar y que influían en la calidad del diseño de la botella, entre otros, por ejemplo, evitar ese gorgoteo. Sí, entonces en minutos podíamos cribar decenas de propuestas y quedarnos con las que mejor puntuación obtenía. Y ya va a terminar en la fase 3. Conectamos la IA y el ecodiseño y ponemos el foco en automatizar el proceso, sobre todo. Pues en etapas tempranas del diseño es difícil y costoso obtener números fiables de impacto. Entonces, mediante la IA podíamos medir el impacto ambiental del producto con cifras comparables. Entonces, esta vez las herramientas que utilizamos fueran ChatGPT, que lo basábamos en una base de datos como EcoInvent o CSTDUPAC, y luego lo integrábamos directamente en la interfaz 3D, en nuestro caso Fusion 360. Entonces, como de costumbre, ChatGPT generaba el código con nuestras especificaciones. En este caso queríamos que el programa leyera la información del modelo y estimara el impacto de CO2 por cada pieza. Entonces, para ello, implementaba bases de datos directamente desde EcoInvent o CSDUPAC, y el usuario lo que tenía que hacer era en Fusion 360 pegar este código. En la pestaña de utilidades había una herramienta de complementos y aquí permite crear scripts y se abre una consola y ahí simplemente hay que pegarlo. Permite crear secuencias y complementos de este tipo. Entonces, cuando teníamos el programa hecho, lo que teníamos que hacer era definir las variables. Es decir, en nuestro 3D teníamos que definir el material para que se establecieran otras variables como la densidad, la masa y el volumen. Bueno, en este caso veis ese pantallazo polipropileno, pero no es el material de la botella. Sí, eso es, era para el tapón. Y de esta manera simplemente se ejecuta dándole al play en ese botón y nos devuelve esta pantalla que aquí se ve pues de manera
rápida y clara el impacto que tenía nuestro diseño con ese material en esto. Entonces, de esta manera, el programa calcula automáticamente el CO2 del material, del proceso de manufactura y del transporte, utilizando las bases de datos antes mencionadas. Y también mostraba un indicador de eficiencia geométrica para detectar optimizaciones en forma. Entonces, con esta salida, en esta tabla pues, clara y trazable, podemos iterar en minutos, cambiar material, cambiar procesos, espesores, porcentajes de reciclabilidad del material y ver la huella en minutos. Vale, esta parte de desarrollo, la verdad que es una primera prueba, no hemos podido dedicarle tanto tiempo quizás como las anteriores, pero al final lo que buscábamos en este caso es una forma rápida de generar un script para que en el modelado 3D lo que nos interesa desde el punto de diseño del producto es hacer, conforme vamos haciendo iteraciones y modificaciones del 3D, poder rápidamente ver cómo eso impacta a nivel de sostenibilidad, ¿no? Y es algo que a nosotros echábamos de menos en el proceso de diseño y que, bueno, el objetivo de esto es experimental, ¿no? De todo lo que estamos compartiendo. Bueno, nos ha servido para evidenciar que podemos crear nuestros propios scripts para medir el impacto de nuestros diseños y hacerlo de forma ágil para poder tomar decisiones mientras trabajamos, ¿no? Mientras diseñamos. Sí. Y con esto creo que Sí. no hay nada. Entonces, bueno, por concluir la reflexión general, bajo nuestro punto de vista, lo interesante de toda esta exploración en parte es ese validador de diseño que evidencia que con la IA podemos construir para distintos tipos de proyectos, este es solo uno, ¿no? Pero lo interesante es poder construir, digamos, validadores que conforme la IA generativa nos aumenta la complejidad al ensanchar el espacio de divergencia, poder crear herramientas de ella también que nos permitan después converger hacia la dirección que queremos, ¿no? Y luego, obviamente, pues esta parte de diseño que todavía queda mucho por desarrollar. Eso es. Así que por nuestra parte eso es todo y disculpad porque nos hemos ido 5 minutillos del Eskerrik asko equipo Big D. Los 5 minutos se perdonan perfectamente, que son lo mínimo que se alarga a cualquiera hoy en día en una charla. Yo creo que ha sido muy, muy interesante. He podido ver las caras también de concentración, la gente que está siguiendo la presentación. Y si no os importa, podríamos reservarnos ahora estos 5 minutillos para poder tener un momento de interacción, para que quien haya tenido dudas o tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna sugerencia respecto a la presentación lo puede hacer y así redondeamos la sesión, que bueno, la hemos planteado muy express, pero tampoco nos volvamos locos, que no pasa nada, que no nos persigue nadie. Entonces, igual sí que podéis dejar de compartir la pantalla desde allí y así podéis ver a todo el mundo. Ahí está. Entonces, es el momento en el que la gente si quiere puede poner la cámara o no, las vergüenzas, cada uno decide hasta dónde las lleva. Y os invito a poder hacer alguna pregunta respecto a todo lo que nos han presentado en este momento. Creo que han salido cosas muy interesantes y además en este cierre que estaba haciendo Adrián, ¿no? Hablar sobre el potencial de la IA para validar en fases convergentes, yo creo que es algo que tampoco se está escuchando mucho ahí fuera, con lo cual ya solo con eso, si te llevas esa píldora de inspiración, ya es la leche, ¿no? Entonces, bueno, nada, me callo ya y os dejo que quien quiera abra su micro y pregunte. No me Hola. hagáis. Ah, vale, muy bien. Sí, yo soy Carlos, soy diseñador gráfico, no tengo nada que ver con el mundo de diseño industrial, pero sí me toca hacer comunicación de producto, de muchos clientes que veo cómo hacen los procesos como siempre, ¿no? Mi pregunta es, ¿todo este proceso, este workflow que tenéis es extrapolable a otro tipo de productos, dígase muebles o otro tipo de objetos que puedan ser desde el diseño hasta la fabricación y la comercialización? Cualquier otra cosa. Por ejemplo, digo muebles como puede ser una silla que tengo aquí y que tengas que analizar la ergonomía, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, es lo que estamos intentando, ¿no? En Big D, desarrollar herramientas propias para, para obtener criterios cuantitativos sobre lo bueno o no, que es el diseño que está planteando, que complementen a lo cualitativo, ¿no? Entonces,
este tipo de validadores se pueden crear siempre y cuando lo que quieras validar sean aspectos efectivamente cuantitativos, ¿no? Ya decíamos que la capa semántica simbólica de la IA ahí no te va a aportar, pero tú cuando explotas la cantidad exponencial de conceptos de diseño de esa silla gracias a herramientas generativas, ¿cómo seleccionas, no? Puedes hacerlo en el proceso tradicional, que es revisar todos los cientos de imágenes que has generado, o puedes automatizarlo con algún validador de este tipo, ¿no? Entonces, lo interesante es que, bueno, nosotros hemos utilizado algunas herramientas como MediaPipe o RoboFlow porque eran las que necesitábamos para este caso, pero al final la cuestión es poder explorar lo que es la inteligencia artificial, que es mucho más allá de la generativa, para construirnos nuestras propias herramientas de proceso de diseño y tratar la IA no solo como agente co-creador, sino como material del proceso de diseño, ¿no? Que decíamos antes. Entonces hay muchas barreras y muchas dificultades porque los diseñadores y las diseñadoras en muchos casos no somos programadores o no tenemos muchos conocimientos sobre este ámbito. Entonces, bueno, pues esas dudas sobre la capacidad y las herramientas que tendrías que emplear para conseguir ciertos objetivos. Pero en nuestro caso ha sido realmente explorativo total. Vamos a probar esto, vamos a probar lo otro y, bueno, pues más o menos nos ha funcionado. Sí. Era a base de hablar con ChatGPT, necesito hacer esto, ¿cómo se te ocurre que lo pueda hacer? Y te iba recomendando, íbamos haciendo pruebas, hemos fallado mucho y hemos acertado también después de haber aprendido. Y una reflexión también interesante, o curiosa al menos, es que el diseño final de la botella no ha salido de este proceso. O sea, después de todo este trabajo, todos los conceptos que más, llegamos a un punto que dijimos, no es suficientemente bueno. Y entonces diseñamos al modo tradicional. La botella que ha salido finalmente nos la podemos enseñar porque todavía no ha salido al mercado, pero fue un trabajo, efectivamente, como decíamos antes, de síntesis y de extrapolación de cosas que veíamos en otros campos, decir, vale, ¿cómo llevo esos rasgos de esos productos a una botella de aceite? Ese ejercicio mental es el que no fuimos capaces de hacer con la IA. Sí, pero entiendo que todo ese bagaje, todo ese estudio de análisis que habéis hecho del movimiento de la mano os habrá servido como base para luego hacer el proceso tradicional. Claro, Sí. Absolutamente. Requisitos. Cuando ya diseñamos esa otra alternativa que no fue generada por IA, utilizamos todo ese aprendizaje para diseñarla ya de forma correcta. Lo has dicho tú antes, una herramienta, ¿no?, de diseño. Sí, eso es. Sí. ¿Qué casco, Carlos? ¿Alguna pregunta por ahí? Buenos ¿Hiciste días. luego, Perdón, Brigitte, tú, Brigitte. hiciste luego la verificación del diseño que habías hecho, digamos, más intuitivamente con las herramientas que habíais creado? Con el validador, sí. El validador sacó, la puntuación era... La mejor. Sí. No. Bueno, a ver, es que el validador tenía en cuenta eso, si los hombros estaban inclinados más de X grados. Entonces, una vez ya tenías el diseño más o menos definido, decías, pues si este es el ángulo correcto, pues lo podíamos modificar nosotros también para que encajase con nuestros requisitos. Sí. Había ciertos requisitos geométricos que no eran difíciles de cumplir para el diseño, ¿no? La inclinación de los hombros, la alineación del tapón más desplazado X milímetros del centro de la botella, la altura, las proporciones. Entonces, digamos que esos requisitos geométricos no eran difíciles de cumplir con un determinado diseño. Entonces, sí. Buenos días, soy Julio Castillo de Anima Design. Una pregunta, el tema de la confidencialidad con el uso de la IA en procesos de diseño, ¿esto cómo lo tratáis? Porque bueno, supongo que igual os llegan también briefing, como nos llegan a nosotros, con qué atención con el uso de la IA. Gracias. Ya, bueno, pues eso es una pregunta interesante que no tenemos como tal una respuesta. No se nos ha dado el caso todavía de que algo generado por IA vaya a salir al mercado o sea un concepto elegido por el cliente. Sí que es cierto que según las licencias en determinado software que tengas, pues te permiten que todo ese trabajo obviamente sea interno
y no lo aprovechen para otras cuestiones. Pero bueno, no sabría decirte. Imagino que en el caso de haber avanzado con uno de los conceptos generados por IA, que nunca es el diseño definitivo, porque obviamente luego cuando lo llevas a la geometría 3D tienes que hacer cambios, tienes que modificarlo, entonces siempre es un punto de partida. Se pod- Habría posibilidad, vamos, de poder registrar bajo el cliente, bajo propiedad del cliente ese diseño industrial para que después no hubiera nada demasiado similar, ¿no? Pero, joder, la verdad que es un debate No nos ha tocado. que no podemos aportar demasiado ahí. Seguramente vosotros sabéis más de nosotros en ese sentido. Julio. Sí, la verdad es que estamos trabajando. Me ha parecido bueno, el planteamiento, la presentación, increíble. O sea, os felicito. Y sí que estamos trabajando en ello y con servidores dedicados, sobre todo por el tema de la confidencialidad y utilizando sí que algún software de código abierto, pero bueno, que te permite tener el servidor dentro y evitar, porque bueno, no las tienes contigo todas, de que algo de información se pueda filtrar, ¿no? El cliente para qué estás trabajando, el proyecto que estás trabajando. Entonces, ahí sí que, bueno, sí que estamos tratando de tener el mayor cuidado posible. Y Ya. evidentemente hay que utilizar las herramientas porque están ahí. Y bueno, en vuestro caso ya se ve, aunque luego hayáis tomado la decisión de que el diseñador, que yo creo que tiene que estar ahí siempre, ¿no? Que la IA no va a resolver, pero sí que te ayuda a ser más eficiente y a quizás hacer iteraciones con más sentido, ¿no? Entonces yo os felicito, que os sigo y me parece que hacéis un trabajo fantástico. Gracias. Lo mismo digo, Julio. Hola, a mí me gustaría saber en qué parte del proceso habéis sentido que todo el tiempo que habéis invertido en esa exploración no ha merecido tanto la pena y ahí habéis dicho, a ver, esto lo hubiésemos hecho muchísimo más rápido y más eficiente de manera tradicional, porque eso pasa bastante. Sí. Bueno, al final el tema de eso, desarrollamos conceptos muchísimos, más de 400, y luego pasar un validador en el que, como hemos dicho antes, los requisitos geométricos eran fácilmente reproducibles en cualquier diseño, entre comillas. Entonces, pues eso, haber creado tantos, para luego cualquier diseño que te gustaba lo podías inclinar un poco más y también pasaba. Entonces, Bueno, y ahí un poco hemos dedicado bastante tiempo a eso, ¿no? En el equipo y obviamente, como decía al principio, gracias a las ayudas del gobierno de Navarra, pues nos cuesta menos el equipo, las horas que dedicamos a eso. No es que no nos cueste, nos cuesta menos. Eh, entonces, cuando llega un momento en el que dices, he invertido 2 meses o 3 meses y la solución que he hecho, pues en principio no ha nacido de ese proceso, pues sí que te replanteas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que nos vino muy bien para efectivamente explorar de forma muy aumentada, por utilizar los términos que veníamos usando antes, el espacio de la solución. Es decir, vimos muchos posibles conceptos, muchas formas que al menos ya sabíamos que no funcionaban. Entonces ya sabes lo que no, es más fácil después identificar lo que sí, ¿no? Entonces nos permitió, pues eso, ver muchas opciones, ver muchos caminos, muchas direcciones de diseño y después atinar más fácil en lo que sí que nos gustaba. No sé si hubiéramos llegado a la calidad del resultado que hemos llegado si no hubiéramos hecho el proceso previo, ¿no? no. O sea, luego, en cambio, en todo esto se aprende mucho, todo lo que tiene que ver, en lo que no te fijabas de la geometría, ahora como lo has repetido 30 veces ya, te sale casi automático. Entonces hay muchos aspectos de la botella que no nos hubiésemos dado cuenta de no ser por los análisis que se han hecho de vertido y también por la creación de conceptos. Mm. Vale, y bueno, nada, es que ricasco también por vuestra generosidad, por compartirlo, porque bueno, es muy generoso por vuestra parte. Gracias, Nora. Bueno, ya vamos un ratito más, ¿eh? Yo creo que si queréis una última pregunta y esta gente tendrá que comer, como dicen por ahí. Es decir, que tampoco la idea es alargarnos mucho más. Entonces, nada, para quien se la estuviera guardando, que aproveche ahora.
si quieres, Lander, Sí. por refrescar una idea que también me gustaría trasladar, ¿no? La conversación de hoy, es que lo que a mí me gustaría ver es un escenario en el cual los diseñadores seamos capaces de trabajar con la inteligencia artificial en tareas también, como decía antes, cognitivas dentro del propio proceso de diseño, que nos permitan, entre otras cosas, replantear incluso el propio problema o la esencia del producto que estás diseñando. En ese sentido, imaginaros que fuéramos capaces de integrar todos estos conocimientos del proceso no solo en las cabezas del equipo de diseño, sino también en la cabeza de la IA, ese agente de IA o en esa IA agéntica que sería todavía una capa superior, y que en un momento dado la IA podría decirte, oye, ¿te das cuenta de que todos estos diseños que estás planteando en la base no tienen la inclinación suficiente para que cuando dejas la botella no se caiga de la mesa? O que te plantee eso, preguntas que puedan redefinir o recuestionarte el problema, entre otras. Entonces, creo que es un escenario que no estamos lejos de eso, pero creo que es a donde tendríamos que aspirar realmente si queremos que la IA también nos ayude a llegar a otro nivel de reflexión y de capacidad como diseñadores, no solo en la generación de obras. Muy interesante el punto que planteas. Y retomo con el inicio de la sesión, que, bueno, como además no ha quedado grabado, lo repito para que sea un pequeño compromiso en voz alta para todos. Esto ha sido un webinar que ha salido muy rápido, muy ágil también, como con los tiempos que corren. Fue una propuesta de hace poquito de Big D para aprovechar y compartir un proyecto en abierto. Y desde IDE bueno, nos apetece que esto pudiera ser un primer paso, una primera, ¿no? Una primera piedra que ponemos ahí para poder tener una serie de encuentros, serie de webinars, pueden ser en este mismo formato, en el que compartamos más proyectos, más usos y especialmente con lo que tiene que ver ¿no? con esto de la IA, que quizás nos descubra esa otra forma de entenderla que hasta ahora no nos habíamos planteado. Yo, desde luego, antes de la sesión de hoy no sabía eh, ciertos usos que se podía dar a la IA y mucho menos a este nivel. La verdad es que es de agradecer enormemente a Big D que haya querido compartirlo y casi me sale un llamamiento, ¿no? ¿Quiénes más estáis usando esto? ¿Cómo lo estáis usando? ¿Qué aplicaciones veis? ¿Qué os surge? ¿Vale? Y que nos lo hagáis llegar para que podamos darle continuidad y que si no vamos a tener aquí a Vide también compartiéndonos cosas que seguro que tienen más interesantes, pero sería bueno escuchar otras voces y otros proyectos. Muchas gracias a todos y a todas. Pues con esto cerramos, dejamos la sesión, la colgaremos para que se pueda seguir haciendo ella y ya os comunicaremos, ¿vale? Dónde queda, por si hay cosas que queréis repasar y la podéis ver. Es que ricasco, Danoí. Vale. Nos vamos Muchas viendo. gracias. Casco. Agur. Gracias a todos. Gracias. Casco. Vamos.